Evangelio del día miércoles 6 de marzo de 2024. Miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Según San Mateo del día de hoy, nos hace una invitación a cumplir con los preceptos que Dios nos ha dado. Y esto nos dará una gran grandeza en el reino de los cielos, nos hará grandes. Pero el punto al que quiero llevarlos el día de hoy es que vivimos en una constante guerra contra los mandamientos. Cada vez nos encontramos con noticias más devastadoras respecto de la ley de Dios. Por ejemplo, la que tenemos en Francia, de la legalización del aborto a nivel constitucional, considerando un derecho primigenio para las mujeres, una victoria feminista y una gran esperanza para Francia, según lo que ha dicho el presidente Macron. Pues nada más desesperanzador que autorizar constitucionalmente con una reforma a su ley suprema en Francia, que hacerlo con el aborto para toda esa nación. Y esta guerra contra Dios, porque es una guerra contra Dios, contra el quinto de sus mandamientos, no matarás, es una guerra continua. Es una guerra continua para el hombre de este tiempo que ha decidido borrar de la faz de la tierra precisamente el nombre de Jesucristo y su cruz, cosa que no podrá ser posible. El día de hoy muchas noticias se publicaron al respecto, hace unos días más, relacionadas con esta legalización del aborto a nivel constitucional como un derecho, una garantía de las mujeres, y más acercándose el Día de la Mujer, establecido globalmente como con la fecha del 8 de marzo, pues deja muy en claro que esta lucha es una lucha de rebeldía contra el hombre del hombre de este tiempo, contra Dios. Y el Señor ha hecho ver en esta lectura del Evangelio según San Mateo que Él no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino que ha venido a darles cabal cumplimiento. Quien se revela contra la voluntad de Dios, que son sus mandamientos, sus sacramentos, sus virtudes y aquellas normas que son aplicables a nuestro estado o condición de vida, pues no puede ir al cielo, pierde el paraíso, pierde la patria celeste. Por eso quiero invitarte el día de hoy a que vivamos en una constante obediencia, lo contrario a lo que hace el mundo. El mundo está en una constante guerra contra los mandamientos y te invito a que vivas una constante obediencia, como la pide Jesús, a los mandamientos, para que de esa manera, si los cumplimos y los enseñamos, seremos grandes en el reino de los cielos. ¿Por qué es importante cumplir la ley de Dios? Porque la ley de Dios está inscrita en tu propia naturaleza. Si vas en favor de ella, te perfeccionarás y alcanzarás la santidad. Si vas en contra de la ley establecida, el orden establecido por el Padre, no podrás conquistar la vida eterna, no podrás alcanzar la perfección y mucho menos la santidad. Olvídate de pensar que la santidad es estar con tus dos manitas juntas, con los ojos en blanco mirando al cielo. No, la santidad es la perfección de perfecciones a la que Dios te ha llamado, viviendo en el reino de la divina voluntad, la santidad divina, al devolverte la gracia que perdimos en el paraíso terrenal, al perder los dones naturales, sobrenaturales y preternaturales. Es
cuando nosotros cumplimos los mandamientos, los sacramentos, los vivimos, vivimos las virtudes, vivimos conforme a nuestro estado, vamos acercándonos a vivir ese tercer plano de santidad, Dios, los demás y luego yo, y eso me permite desarrollar mi capacidad y me permite ir perfeccionándome, ya no en la santidad humana, sino en la santidad divina, que es vivir el reino de la divina voluntad. Yo te invito a vivir ese reino de la divina voluntad, que no te salgas de él por falsas creencias, por leyes inicuas, por incapacidad personal o por lucha en contra de Dios en la rebelión que pertenece al enemigo de Dios. Seamos estos obedientes, como San Miguel Arcángel, esos obedientes como aquellos santos que cumplieron la voluntad de Dios, esos obedientes como Adán y Eva, después de su desobediencia, fueron obedientes. ¿Por qué? Porque vivieron la experiencia de la muerte y del pecado y ellos continuaron siendo obedientes y eso es muy importante. O sea, se arrepintieron y regresaron en la medida de sus posibilidades porque ya tenían su naturaleza caída al reino de la divina voluntad, a buscar ese reino constantemente. Y no porque lo vivieran ya no lo podían vivir hasta que viniera Jesucristo, hasta que se encarnara como el Hijo de Dios y tuviéramos esa posibilidad a través de todo este tiempo de redención y también a través de la revelación de Luisa Picarreta o a la sierva de Dios Luisa Picarreta en el tercer fiat. Hacía falta todo esto, sin embargo Jesús nos dio ya esa posibilidad a través del bautismo, ese germen de la vida divina, en ese bautismo en donde ya nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Te invito a quitar esa guerra contra los mandamientos y a vivir esa obediencia en favor de los mandamientos de la ley de Dios y de tu propia santidad, santificación y perfección. Que Dios te bendiga.